Esta es la historia de un hombre cuyo nombre resuena en todos los rincones del mundo. Es un ícono cultural cuya narrativa de vida no tiene guión pero es fascinante, empañada por controversias pero adornada por un éxito incomparable. Su nombre es Diego Armando Maradona, y esta es la extraordinaria historia de su vida. Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, un suburbio pobre de Buenos Aires, Argentina. Criado en un hogar modesto, pasó su juventud perfeccionando sus habilidades con un balón de fútbol, una pasión que lo vería trascender por encima del dolor y superar la adversidad de la vida. Con solo 10 años, Maradona fue explorado por el mejor equipo de Buenos Aires, el Argentinos Juniors Youth Club, lo que allanó el camino para su carrera profesional. Rápidamente saltó a la fama, mostrando su estilo de juego único marcado por el regate, el control cercano y una valentía audaz, incluso a una edad tan tierna. A los 15 años, debutó en la primera división, y rápidamente destacó por su habilidad con el balón, su visión de juego y su capacidad de regatear. El apodo de El Pibe de Oro nació en esos primeros años. Con el Argentinos Juniors se convirtió en el jugador más joven de la historia del club en debutar. En solo 5 años, jugó 166 partidos y anotó 116 goles, lo que llamó la atención de los grandes clubes de Argentina. Su primer gran momento en el club fue el gol que anotó en un partido contra el club rival, San Lorenzo, que dejó en claro su talento para el regate, y su capacidad para cambiar un partido con un solo toque de balón. En medio del florecimiento de su carrera futbolística, Maradona se encontró lidiando con las tentaciones de la fama. Mucho antes de su dominio en el mundo del fútbol, Maradona ya conocía bien el centro de atención, un compañero constante de su vertiginosa profesión. En 1981, Maradona dio el salto a uno de los clubes más grandes de Argentina, Boca Juniors. Allí, su juego alcanzó un nuevo nivel, y fue recibido como una verdadera estrella. En su única temporada en Boca, Maradona dejó una huella imborrable, especialmente con su gol en el clásico contra River Plate, donde el estadio estalló de euforia. Aunque su paso por Boca fue breve, el amor de los hinchas por él fue instantáneo. Maradona debutó en su primer mundial en 1982, en España, con tan solo 21 años. Aunque Argentina no logró el título en ese torneo, Diego dejó una huella indeleble. Su talento fue evidente, pero la falta de apoyo de su equipo hizo que Argentina quedara eliminada en segunda ronda. El talento de Maradona cruzó el Atlántico en 1982, cuando el Barcelona lo fichó por una cifra récord en ese entonces, $5 millones, un valor nunca antes visto. La llegada de Maradona al fútbol europeo generó gran expectativa, pero en el Barça no todo fue fácil. Las lesiones, la tensión con el entrenador César Luis Menotti, y los problemas fuera del campo afectaron su rendimiento. A pesar de ello, dejó destellos de su clase, como en la final de la Copa del Rey de 1983 contra el Real Madrid, donde demostró su capacidad para desequilibrar partidos importantes. Una de las imágenes más dolorosas de su etapa en Barcelona fue su lesión en la pierna, producto de una fuerte entrada de un defensor del Athletic de Bilbao. Esa fractura y los conflictos con la directiva lo llevaron a tomar la decisión de dejar el club en 1984. Fue en Italia, en el Napoli, donde Maradona alcanzó su máximo esplendor. En 1984, fue fichado por el club italiano por una suma récord de $10.5 millones. En Nápoles, Maradona no solo se convirtió en el jugador más importante de la historia del club, sino que llevó al equipo a una era dorada que los napolitanos nunca olvidarán. Maradona, casi sin ayuda de nadie, transformó al Napoli en una fuerza a tener en cuenta. Con Maradona, el Napoli ganó 2 títulos de Serie A, en 1987 y 1990, el primero de ellos tras una larga espera. En 1987, además de la Serie A, el club se coronó campeón de la Copa Italia y de la Copa de la UEFA, hoy conocida como la Europa League, siendo el único equipo en la historia del club en conseguir esos títulos. En Nápoles, Maradona era mucho más que un jugador, era un símbolo de lucha y esperanza para la ciudad. Durante su tiempo allí, convirtió el Estadio San Paolo en su santuario, donde los aficionados adoraban cada jugada suya. La magia de Maradona no solo se veía en la Serie A en la Copa UEFA, dejó goles inolvidables, como el golazo contra el Stuttgart, donde hizo gala de su técnica, control y visión de juego. Sin embargo, fue en México 1986 donde Maradona alcanzó la cúspide de su carrera internacional. Bajo su liderazgo, Argentina ganó su segunda Copa del Mundo, y Diego protagonizó una de las actuaciones individuales más brillantes de la historia de los mundiales. En cuartos de final, contra Inglaterra, Maradona anotó 2 goles que se convirtieron en leyenda. Primero, Maradona fue el corazón de ese equipo. No solo marcó goles, sino que asistió y lideró con su juego visionario. Argentina se coronó campeona del mundo, y Maradona fue elegido el mejor jugador del torneo. Ese mundial cimentó su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. En esa época, Maradona ya era considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, y su estilo de juego se definió por su increíble capacidad para driblar, su visión de juego para asistir a sus compañeros y su asombroso control del balón.
Fue en Nápoles donde completó su evolución, convirtiéndose en un líder absoluto, no solo en el campo, sino también fuera de él. En el Mundial Italia 1990, Maradona regresó a un mundial, pero esta vez la suerte no estuvo de su lado. Argentina llegó a la final contra Alemania Federal, pero una polémica decisión arbitral favoreció a los alemanes, y Argentina perdió 10. Aunque Maradona no logró el título, su liderazgo y entrega fueron admirados por todos, y su influencia en el equipo fue clave para llegar tan lejos. Sin embargo, no todo fue éxito y gloria. Los excesos de Maradona fuera del campo comenzaron a afectar su carrera. La presión de ser un dios en Nápoles, y la fama mundial que obtuvo tras ganar el Mundial, sumada a su lucha contra las adicciones, empezaron a pasar factura. En 1991, Maradona fue suspendido por 15 meses por dar positivo en un control antidopaje debido a drogas, lo que significó un golpe muy duro tanto para su carrera como para su vida personal. Tras su suspensión, Maradona intentó recuperarse y regresar al fútbol profesional. En 1992, fichó por el Sevilla Fútbol Club, en la Liga Española, donde volvió a mostrar destellos de su magia, pero su rendimiento ya no era el mismo. Después de una temporada en Sevilla, Maradona continuó su carrera en el Newell's Old Boys de Argentina durante 1993, donde jugó de manera intermitente debido a sus problemas de salud, y la falta de continuidad en su juego. Maradona no se rendiría tan fácilmente. En 1994, a los 33 años, fue convocado nuevamente para representar a Argentina en el Mundial de Estados Unidos. Tras una fase de grupos brillante, donde mostró su capacidad de visión y su influencia en el juego, Maradona fue suspendido del torneo por un control antidopaje positivo que reveló la presencia de efedrina. Su salida prematura del torneo marcó el final de su última participación en un mundial. Esa suspensión fue el cierre definitivo de la etapa de Maradona como jugador en los mundiales, pero su vínculo con la selección argentina no terminó ahí. Durante los años siguientes, su figura siguió siendo sinónimo de pasión futbolística, aunque su carrera se vio ensombrecida por los excesos personales y las consecuencias de su estilo de vida. Diego Maradona regresó a Boca Juniors en 1995. Este retorno no solo fue un acontecimiento deportivo, sino también un regreso al corazón de un hombre que siempre había sentido una conexión especial con la hinchada Xeneize. A pesar de sus años de lucha contra las adicciones y las lesiones, Maradona volvió a la Bombonera, el estadio que tanto amaba, para vivir los últimos años de su carrera profesional. Maradona llegó a Boca, cuando tenía 34 años. En ese entonces, el fútbol argentino vivía un momento de transición, pero la llegada de Maradona generó una euforia indescriptible. La hinchada boquense lo recibió como un hijo pródigo, sabiendo que no solo regresaba una estrella, sino también una leyenda viviente del fútbol mundial. En su regreso a Boca, Diego no solo mostró su genio con el balón, sino que su carisma y liderazgo hicieron de él un pilar fundamental para el equipo. Durante su segunda etapa en el club, Maradona jugó 2 temporadas completas, hasta su retiro en 1997, y en ese tiempo dejó momentos inolvidables para los hinchas de Boca. Uno de los recuerdos más vívidos fue el clásico contra River Plate en 1996, donde Maradona, a pesar de no ser el mismo jugador de los 80, todavía tenía la magia de un genio, y fue clave en la victoria de Boca. En esa época, el equipo vivió una serie de altibajos, pero Maradona siguió siendo el eje de su ofensiva. De igual manera Maradona alcanzó uno de los mayores logros de su segunda etapa en Boca, al conquistar el torneo Apertura de ese año. La victoria en el campeonato fue un consuelo para los hinchas que lo veían al final de su carrera, pero también un recordatorio de que la magia de Diego nunca se desvaneció del todo. A pesar de sus problemas físicos, y las controversias que siguieron a su regreso, Maradona volvió a brindar momentos de fútbol inolvidables para el club, como en su actuación en la Copa Libertadores de 1997, donde Boca llegó hasta la semifinal del torneo. El 25 de octubre de 1997, Diego Maradona jugó su último partido oficial como futbolista en Boca Juniors, en una despedida emotiva para él, y para los miles de hinchas que coreaban su nombre. Aunque su nivel físico había disminuido con los años, su pasión por el fútbol seguía intacta, y en ese último partido en la Bombonera, Diego dejó claro que su amor por el club y por los hinchas nunca se iría. Maradona dejó el fútbol, pero su espíritu, su magia y su amor por el juego siguen vivos. En Boca Juniors, y en cada rincón del mundo, Diego siempre será el número 10, el eterno ídolo, el jugador que tocó el cielo con las manos. Su batalla contra las drogas empañó su excelente reputación. Después de su jubilación, su salud se deterioró significativamente, con varios problemas cardíacos y de peso. Sin embargo, el mundo nunca dejó de amarlo y reverenciarlo, como lo fue, y lo será para siempre, un símbolo de resiliencia y espíritu de nunca decir morir. Maradona después del retiro decidió regresar al mundo del fútbol pero como entrenador, el cual fue un viaje lleno de altibajos. En 1997, Maradona comenzó su carrera como técnico en el Mandillú de Argentina, un equipo de la primera división. La etapa como entrenador no fue fácil.
A lo largo de los años, Maradona asumió diversos desafíos en varios clubes, incluyendo un corto periodo en el Boca Juniors como asesor deportivo en 1998. En 2008, el fútbol mundial vivió una de las noticias más esperadas. Maradona fue nombrado director técnico de la selección argentina. El fútbol argentino, que en ese momento pasaba por un periodo de transición, vio en Diego a un líder capaz de devolver la pasión y la garra a su equipo. Aunque las expectativas eran muy altas, su regreso a la selección estuvo marcado por algunos éxitos, pero también por grandes desafíos. En el Mundial de 2010, Maradona dirigió a la Argentina con la esperanza de volver a conquistar el mundo, pero el camino fue difícil. A pesar de que la selección mostró destellos de calidad, como la brillante actuación de Lionel Messi y otros jóvenes talentos, Argentina fue eliminada en los cuartos de final por Alemania, en un partido que terminó 40, una de las derrotas más humillantes de la historia de la selección en un mundial. Tras su salida de la selección, Maradona siguió dirigiendo clubes internacionales. En 2011, se unió al Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, donde estuvo durante un año y luego pasó a dirigir al Al-Fujairah, también en los Emiratos. Durante este periodo, el fútbol árabe vivió una especie de maradonamanía, aunque los resultados no fueron del todo los esperados. A principios de 2018, Maradona dio un nuevo giro a su carrera, aceptando el reto de dirigir a los Dorados de Sinaloa en la Segunda División de México. Aunque la mayoría de los analistas dudaban de su capacidad para manejar un equipo en una liga menor, Maradona sorprendió a muchos al llevar al equipo a la final de los playoffs de ascenso, demostrando que, a pesar de los años, seguía siendo un líder carismático y un estratega muy capaz. A pesar de su éxito como entrenador, Maradona también enfrentó problemas de salud que marcaron su vida. Su lucha contra las adicciones, el alcoholismo y los excesos continuaron durante gran parte de su vida. La cirugía de bypass gástrico en 2005 fue solo una de las muchas intervenciones médicas a las que se sometió, pero los problemas de salud seguían acechando. En los últimos años de su vida, Maradona pasó por situaciones delicadas, incluida una serie de operaciones quirúrgicas que afectaron su movilidad y su bienestar. En 2019, a los 58 años, Maradona regresó al fútbol argentino para dirigir a Gimnasia y Esgrima La Plata. Aunque su salud ya no le permitía hacer el recorrido físico que hacía años, su presencia en el banquillo de Gimnasia fue como un resurgir. La hinchada de La Plata lo recibió con una gran ovación, y a pesar de su estado de salud, Maradona nunca dejó de dar todo por su equipo. Durante su tiempo allí, Maradona logró que el equipo se mantuviera en la primera división de Argentina, lo cual fue una muestra de su capacidad como líder. Sin embargo, el 25 de noviembre de 2020, el mundo del fútbol se detuvo. Diego Maradona sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa de Buenos Aires y, a los 60 años, falleció. El fútbol mundial, y especialmente Argentina, lloraron la pérdida de una de las figuras más grandes de todos los tiempos. A pesar de los altibajos, de sus luchas personales y sus momentos de gloria, Maradona dejó un legado eterno en el fútbol. En cada rincón del mundo, su nombre será recordado, no solo por su brillantez dentro del campo, sino también por el amor y la pasión que transmitió al fútbol. Diego Armando Maradona fue mucho más que un jugador. Fue un símbolo de resistencia, de lucha, de humanidad y de fútbol. La historia de Diego nunca terminará. Porque en cada pase, en cada gol, en cada regate, Maradona sigue vivo. Y siempre será el pibe de oro, el más grande de todos. El viaje de Maradona no fue uno por el camino de las rosas sino uno lleno de espinas, una saga de batallas implacables libradas por dentro y por fuera, contra adversarios y adicciones, contra todo pronóstico y opiniones. Pocos hombres han vivido una vida tan dramática como Diego, un testimonio del poder rotundo de la tenacidad humana. La edad le quitará la vitalidad, el tiempo desgastará los recuerdos. Pero la magia de la vida de Maradona durará más que el paso del tiempo, quedará grabada en los anales de la historia del deporte, un clásico que no conoce época, una narrativa que se niega a desvanecerse, una historia que continúa asombrando e inspirando. En sus humildes comienzos, en la magnificencia de su ascensión, en la naturaleza humilde de su caída, y en el prematuro final de su viaje, el mundo vio y todavía ve una historia que resuena con una verdad eterna y que tira de los hilos del corazón humano. Diego Armando Maradona, una vida, un viaje, una leyenda.